Muy bien, chicos, continuamos. Como habíamos mencionado hace un momento, para repetir un poquito el nervio de los tres nervios que bajan a la región anterior del brazo, tenemos al nervio músculo cutáneo, al nervio mediano y al nervio cubital. El nervio músculo cutáneo perfora el coracobraquial, como se lo ve acá, e inerva motoramente a los tres músculos de la región anterior: bíceps, coracobraquial y braquial anterior. Esa es su función del músculo cutáneo. Y luego pasa al antebrazo para inervar cutáneamente al antebrazo. Ya por eso se llama músculo cutáneo. Esa es función del músculo cutáneo. El mediano y el cubital solamente están de pasadita. En el brazo no hacen absolutamente nada. El mediano ya vimos cómo se relaciona con la arteria braquial. En el tercio proximal es lateral, en el tercio medio cruza por delante y en el tercio distal a nivel del codo se coloca medialmente a la arteria. En cambio, el nervio cubital viene medialmente a todas las estructuras y a nivel del codo se va hacia atrás, hacia el surco epitrócleo olecraniano, ¿no? Más adelante lo vamos a ver, ¿ya? Acá, ¿no? Acá está el nervio cubital. Miren, el nervio cubital viene acá y a nivel del codo se va hacia atrás, por detrás del epitróclea, ¿ya? Entonces, acá está el epitróclea. Hacia atrás de todo está el olecranon, ¿recuerdan? El olecranon del cúbito. Entonces, entre el olecranon y la epitróclea se va a formar un surco, un canal epitrócleo olecraniano. Y por ahí pues va a pasar el nervio cubital. Y es muy curioso porque a veces cuando nosotros nos damos un golpe en este sector, ¿no? Miren, acá está mi olecranon, acá está mi epitróclea. Entonces el nervio va a pasar justo por acá, por el medio. Cuando yo me doy un golpe en esa zona y estimulo al nervio cubital, voy a sentir sensación de hormigueo y calambre en todo el antebrazo, incluso hasta la mano. ¿Por qué? Porque estoy estimulando al nervio cubital, ¿no? Que va a ser su zona de inervación, antebrazo y mano, ¿ya? Más adelante los vamos a ver con más detalle. La región posterior. En la región posterior de la piel es un poco más dura, más gruesa que la región anterior. Tiene un poco de folículos pilosos y tiene menos terminales sensitivos, ¿ya? En cuestión a nervios superficiales, acá no hay venas superficiales, solamente hay nervios superficiales. Vamos a tener al nervio axilar, igual que en la parte anterior. Toda esta zona alta del brazo va a estar inervada la piel por el nervio axilar y hacia la parte inferior pues vamos a tener el nervio accesorio del braquial cutáneo interno, ¿ya? Y el nervio radial. El nervio radial va a ser el nervio que comande toda la inervación, tanto motora y sensitiva, de la parte posterior del miembro superior. Ya, eso lo vamos a ver con más detalle a medida que avancemos en las clases. Ya, pero por ahora ven acá en la parte posterior del brazo que se encarga de la inervación de la piel. Y como plano muscular, pues tenemos al único músculo de la región posterior. ¿Cuál es el único músculo de la región posterior del brazo? El tríceps braquial. No se olviden, tríceps braquial, porque también existe un tríceps sural que está en la pierna. Este de acá va a ser el tríceps braquial porque está en el brazo, ¿ya? Inserciones. Arriba habíamos dicho que se inserta a uno y otro lado de un canal en el húmero, atrás del húmero, que se conoce como el canal de torsión. Entonces, por arriba del canal de torsión y lateral se va a insertar el vasto lateral. Por debajo del canal de torsión y medial se va a insertar el vasto medial. Y la porción larga va a subir hasta la tuberosidad glenoidea, ¿no? Hacia la base de la tuberosidad infraglenoidea, ¿no? La tuberosidad infraglenoidea. Y recuerdan que este tendón, al momento de cruzarse con el redondo menor y el redondo mayor, iban a ser triángulos y cuadriláteros, ¿no? Acá va a estar el triángulo húmero tricipital y acá, perdón, cuadrilátero húmero tricipital y acá abajo iba a estar el triángulo húmero tricipital, ¿no? ¿Quién pasaba por el cuadrilátero húmero tricipital? Pasaba el nervio axilar con la arteria circunfleja braquial posterior, ¿no? Que se iban atrás del cuello quirúrgico del húmero, ¿sí? ¿Y quién pasaba por el triángulo húmero tricipital? Miren, el nervio radial. Entonces, sale, el nervio radial sale de acá, ¿no?
sale del cordón posterior de la axila, no, perdón, del plexo braquial, ¿no? Sale del cordón posterior del plexo braquial. A ver, acá lo veo. Sí, acá está, mira. Este es el nervio radial, este de acá. Nervio radial sale del cordón posterior, acá está, cordón posterior del plexo braquial y se va hacia atrás, ¿no? Miren, acá está el tríceps, la porción larga del tríceps y por acá pues estará el redondo menor y por acá estará el redondo mayor. Entonces, entre el redondo entre la porción larga del tríceps, el redondo menor arriba y el redondo mayor abajo, se va a formar el triangulito, ¿no? Mejor dicho, el redondo mayor está acá, ¿no? Ahí está. Y la porción larga del tríceps está acá, ¿no? Entonces se va a formar el triángulo húmero tricipital que va a ser por donde pasa el nervio radial. Y hacia arriba, acá va a estar el cuadrilátero, ¿no? ¿Y quién pasaba por el cuadrilátero? Este nervio. ¿Qué nervio era? El nervio axilar, ¿no? El nervio axilar, ¿ya? Muy bien. Entonces, hay otra imagen. A ver, tengo otra imagen más adelante. Acá está, ya. Este es el nervio radial que pasa por el triángulo húmero tricipital. Y este es el nervio axilar que pasa por el cuadrilátero húmero tricipital. ¿Por quién está acompañado el nervio radial? Acá por esta arteria, que es la arteria braquial profunda. Arteria braquial profunda. ¿Y rama de quién era la arteria braquial profunda? Miren, acá está. Arteria braquial. ¿Cuál era su primera rama? Arteria braquial profunda. ¿Y qué hace la arteria braquial profunda? Se hace como un callado acá y se va hacia atrás. Entonces se va hacia atrás y empieza a acompañar al el nervio radial para cruzar juntos por el canal de torsión, ¿no? Para cruzar juntos primero el triángulo húmero-tricipital y luego el canal de torsión, ¿no? Muy bien, ahí está. Entonces, nervio radial con la arteria braquial profunda van a pasar por el canal de torsión del húmero, ¿sí? Muy bien, chicos. Bueno, acá le he puesto también al nervio cubital porque recordemos que en el tercio distal, ¿sí? En el tercio distal del radio, en el tercio distal del brazo, perdón, miren, esta es una vista posterior, ¿ya? Ahí está el nervio radial con la arteria braquial profunda, ahí está el nervio axilar con la circunfleja braquial posterior, ¿cierto? Si nosotros bajamos, miren acá, ¿qué voy a encontrar acá? A este nerviecito. ¿Qué nervio es este? Este, pues, el nervio cubital, que viene medial por delante y acá, a nivel del codo, miren, olecranon y epitróclea. Canal epitrócleo-olecraniano. Por ahí aparece el nervio cubital. Por eso también lo pongo dentro de los nervios que los vemos en la región posterior, pero en realidad, pues este nervio solamente está de paso, no tiene ninguna funcionalidad. Ahí, en cambio, el nervio radial sí. El nervio radial va a dar inervación motora a todo el tríceps. ¿Y cuál es la función del tríceps? Si nosotros tenemos el tríceps acá y este músculo que se inserta distalmente en el olecranon, acá, al momento de que se contrae, va a ser la extensión del brazo. Entonces, ¿quién produce inflexión del brazo? Tenemos a dos, al bíceps braquial y al braquial anterior. ¿Quién produce extensión del antebrazo? El tríceps braquial. Inervación, nervio radial, ¿ya? Muy bien. Y como vasos, la arteria braquial, pues, ¿no? La arteria braquial profunda que pasa por ahí junto con el nervio radial. Listo, pasemos a codo. Codo, chicos, codo, pues estará a sus límites donde termina el brazo y donde empieza el antebrazo, ¿no? Acá está el pliegue del codo, o sea, estas líneas que se forman en el codo van a ser el pliegue del codo. 1 pulgada por encima del pliegue y 1 pulgada por debajo del pliegue va a ser el límite del codo. No se olviden que 1 pulgada son 2 traveses de dedos, o sea, 2 dedos por encima y 2 dedos por abajo. Todo ese sector va a ser codo, ¿ya? Codo. Y este codo pues va a tener eminencias, ¿no?
la eminencia epicondilia, que está hacia afuera, y la eminencia epitroclear, que está hacia adentro. Va a estar conformada por músculos epicondilios y por músculos epitrocleares, ¿ya? Muy bien, vámonos a piel. La piel es bastante, región anterior, primero del codo, la piel es bastante delgada, incluso a veces hasta transparente, se ven las venas que pasan por ahí, ¿sí? Por eso en esa zona es una zona donde se hace bastante venopunción, es decir, se ingresa con una catéter para extraer sangre venosa, ¿no? Para muestras de laboratorio, ¿no? En el codo, porque la piel es bastante delgada y deja ver las estructuras profundas, ¿ya? ¿Qué más? Y en tejido celular subcutáneo, pues vamos a encontrar venas y nervios superficiales, ¿ya? Venas y nervios superficiales. Miren, venas, ya los habíamos visto hace rato. Vena mediana, vena radial superficial y vena cubital superficial. La vena mediana va a dar una rama lateral y una rama medial. Esta rama lateral se va a unir con la radial superficial y van a formar la cefálica. Y esta vena mediana medial se va a unir con la cubital superficial y van a formar la basílica. A esta estructura se lo conoce como la M venosa del codo. La M tiene una forma de M venosa del codo. Igual acá, ¿no? Miren, vena radial superficial, vena mediana, vena cubital superficial. Esta vena mediana da dos ramas, una lateral y una medial, que se va a unir a la radial superficial para formar la cefálica y a la cubital superficial para formar la basílica, ¿no? La M venosa, como una M de Majin Buu, ¿no? La M venosa del codo. Ya está. Y los nervios, pues dos. Uno que se va a llamar antebraquial cutáneo medial y el otro antebraquial cutáneo lateral. ¿Por qué se les pone el nombre de antebraquial? Por antebrazo. En brazo eran braquiales, en antebrazo van a ser antebraquiales. Va a ser cutáneo porque es para la piel sensitivo y va a ser lateral y medial de acuerdo a la localización. ¿Ya? Ahora, ojo, miren, 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 este nervio antebraquial cutáneo lateral, ¿recuerdan continuación de quién era? Les dije, hay un nervio que es motor en brazo y cutáneo en antebrazo. Por eso se llama músculo cutáneo, ¿sí? Entonces, este nervio antebraquial cutáneo lateral va a ser, pues chicos, la continuación del nervio músculo cutáneo, ¿ya? O sea, el nervio músculo cutáneo va a inervar motoramente los músculos del brazo y cutáneamente la piel del antebrazo lateral, ¿ya? Pero cambia de nombre porque simplemente se ubica en el antebrazo, pero es el mismo nervio, ¿ya? Y el antebraquial cutáneo medial era el que venía desde arriba, ¿no? Desde la zona del braquial cutáneo interno, bajaba y se convertía en antebraquial cutáneo medial, ¿ya? Listo. Miren, fascia. En esta zona de la fascia del codo va a ser muy interesante porque acá está el bíceps, ¿no? El bíceps braquial que va a tener su tendón del bíceps braquial y la aponeurosis del bíceps o la fascia que cubre al bíceps no va a ir junto con el tendón, sino se va a separar del tendón y va a ser como un repliegue hacia el borde medial del antebrazo. A este repliegue de la fascia del bíceps se lo conoce como lacerto fibroso. Lacerto fibroso o aponeurosis bicipital, ¿no? Lacerto fibroso del bíceps braquial. ¿Para qué me va a servir este lacerto fibroso? Para proteger a las estructuras que están profundas. ¿Quién tenemos ahí? Pues a la arteria braquial y al nervio mediano, ¿ya? Para proteger. Y aparte las venas también, pues, ¿no? Muy bien. Y por último, los músculos. ¿Qué músculos tenemos ahí? Tenemos un relieve epicondilio, tenemos un relieve epitroclear y tenemos un relieve medio. En el relieve medio, pues va a estar el tendón del bíceps y el tendón del braquial anterior, ¿sí? Que son los músculos de la región anterior del brazo que bajan ahí. En el relieve epicondilio, pues van a estar todos los músculos epicondilios que tenemos ahí al supinador largo, al primer radial externo, o también llamado extensor radial del carpo,
corto, ¿no? Extensor corto del carpo. El segundo radial externo, perdón, el primer radial es el extensor largo del carpo, longus. El segundo radial es el extensor corto del carpo. El tercero, otro músculo extensor común de los dedos, extensor propio del meñique, el cubital posterior, anconios y supinador corto. Todos estos músculos van a formar parte del relieve epicondilio. En cambio, es el relieve epitroclear, voy a tener al pronador mayor, palmar menor, cubital anterior y el flexor común superficial de los dedos. Nada más, ¿ya? Muy bien. Y pues acá se va a establecer lo que se conoce como la fosita cubital o la fosa cubital, que va a tener límites, ¿no? El primer límite superior, la línea que va desde el epitrócleo al epicóndilo. Límite lateral, miren, límite lateral, este músculo de acá, este gran músculo de acá que viene desde el epicóndilo hasta la cara, bueno, la apófisis estiloide del radio, acá todo este músculo de acá que se encarga de hacer esto, llevar la mano hacia adelante, supinación, ese va a ser el supinador largo. ¿Cómo también se llama el supinador largo? Se llama como braquio radialis. Braquio radial, porque viene desde el brazo hasta el radio, desde el húmero hasta el radio. Braquio radial o supinador largo, ¿ya? El borde medial de ese supinador largo va a ser pues el borde lateral de este fosa cubital, ¿sí? Ahí está el borde. ¿Y el borde medial de la fosa cubital cuál va a ser? El borde de este músculo. ¿Cómo se llama este músculo? Este músculo es el pronador redondo. Miren, pronador redondo, palmar mayor, palmar menor y cubital anterior. Los 4 músculos del primer plano del antebrazo, que ya los habíamos visto anteriormente, ¿cierto? El pronador redondo. Entonces, la fosa cubital se establece por borde del supinador largo o braquiorradial, borde del pronador redondo y una línea que va de epicóndilo a epitróclea. Esta fosa, al fondo de la fosa, ¿quién va a estar? Al fondo de la fosa va a estar el braquial anterior, el músculo braquial anterior. Y en el vértice va a coincidir con con la coincidencia o con la relación o la unión, el contacto del supinador largo con el pronador redondo. Acá, el vértice, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Este triángulo o esta fosa cubital se va a dividir en dos. ¿Gracias a quién? Gracias al tendón del bíceps. Miren, acá está el bíceps y acá está el tendón del bíceps. Este tendón del bíceps entonces me va a dividir a la fosa cubital en dos, en un canal bicipital lateral y en un canal bicipital medial. ¿Y por qué lo estudio así? Porque cada uno de ellos va a tener su contenido. El canal bicipital lateral, entonces va a estar delimitado por el supinador largo, el tendón del bíceps y la línea, ¿no? Epitrócleo-craneana. Y el canal medial o bicipital medial va a estar limitado por el tendón, el borde del pronador redondo y la línea, ya está. Contenido. El contenido del canal bicipital medial. Miren, canal bicipital medial. ¿Quién tenemos? A la arteria braquial y al nervio mediano. ¿Recuerdan que a este nivel el nervio mediano se colocaba medial a la arteria? Ahí está. Arteria braquial y nervio mediano, ¿sí? Contenido de el canal bicipital lateral. Nervio radial. Miren, nervio radial. El nervio radial que estaba por atrás del brazo, en esta zona se hace anterior. Nervio radial, o sea, llega por acá, por la parte del pliegue bicipital lateral, que lo veo por delante, ¿no? Y acá va a dar dos ramas incluso. Una rama profunda que se va hacia atrás y una rama superficial, ¿ya? Muy bien, entonces el contenido va a ser el nervio radial y esta arteria. ¿Cómo se llama esta arteria? Arteria recurrente radial anterior. Miren, esta es la arteria braquial. La arteria braquial va a dar dos ramas terminales, ¿se acuerdan? Una arteria radial que se iba al radio y una arteria cubital que se iba al cúbito, ¿cierto? Ya.
De la arteria radial, va a venir una arteria que regresa hacia el codo. Por lo tanto, como regresa, como sube, se va a llamar arteria recurrente. Y pues va a ser la recurrente radial anterior porque también va a haber una posterior, ¿ya? Entonces, contenido del pliegue bicipital lateral, nervio radial y arteria recurrente radial anterior. Contenido del pliegue bicipital medial, arteria braquial y nervio mediano, ¿sí? Muy bien. Y es acá cómo se da el circuito anastomótico del codo y esto es bastante importante saberlo, ¿ya? A ver, empecemos. Viene la arteria braquial, ¿cierto? Arteria braquial. Y la arteria braquial finalmente va a tener sus dos arterias terminales, la arteria radial y la arteria cubital. Bien, muy bien. Entonces tenemos a la arteria braquial, que es la arteria del brazo, ¿no? Que baja por todo el borde medial del brazo y termina en la arteria radial y en la arteria cubital. ¿Cuántas ramas colaterales tenía la arteria braquial? Tenía tres, ¿cierto? Una arteria braquial profunda, que está acá, y las arterias colaterales, colateral medial proximal y colateral medial distal, ¿ya? Estas tres colaterales y luego tenía dos ramas terminales, que son estas, arteria radial y arteria cubital. Muy bien. Miren, a nivel del codo, la arteria cubital va a botar dos tronquitos. Un tronco que regresa, por lo tanto se va a llamar tronco de las recurrentes cubitales. Y un tronco que va hacia abajo, que va a ir hacia la zona interósea de la membrana interósea entre radio y cúbito, que se va a conocer como el tronco de las arterias interóseas. Hasta ahí fácil. El tronco de las recurrentes cubitales se va a dividir en una rama anterior y en una rama posterior. ¿Anterior y posterior a quién? Al epicóndilo medial, o sea, a la epitróclea. Ahí está. Muy bien. Y el tronco de las interóseas se va a dividir en una arteria interósea anterior y en una arteria interósea posterior. ¿Anterior y posterior a quién? A la membrana interósea, pues. Entonces, al medio de las dos se va a estructurar la membrana interósea, ¿ya? Ahora miren, así como hay dos recurrentes cubitales, anterior y posterior, también pues habrán dos recurrentes radiales, anterior y posterior. Pero las dos no salen de un mismo tronco, como en el otro lado. La arteria recurrente radial anterior va a ser una rama de la arteria radial. En cambio, la arteria recurrente radial posterior va a ser una rama de la interósea posterior. Y estas dos recurrentes radiales, anterior y posterior, van a ir anterior y posterior ¿a quién? Al epicóndilo que está lateral. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? La arteria braquial profunda, que era una rama colateral de la arteria braquial, va a bajar, va a cruzar el canal de torsión, recuerdan, junto con el nervio radial, ¿cierto? Va a cruzar el canal de torsión y a la altura, pues, del epicóndilo va a dar dos ramas, una rama anterior y una rama posterior, como ven acá, que se va a anastomosar con las recurrentes radiales tanto anterior y posterior, para hacer anastomosis alrededor del epicóndilo, ¿sí? Al otro lado, miren qué pasa. La colateral medial distal va, la colateral medial distal va a recibir la anastomosis de la colateral medial proximal y a su vez va a recibir la anastomosis de las recurrentes cubitales, una por delante y una por detrás. ¿De quién? De la epitróclea. Y por detrás de ambos circuitos, o sea, por detrás de ambos circuitos, va a estar esta arteria que está cruzando por detrás. Ya no se me confundan ahí porque sí me lo han dicho la otra vez, que está un poco confuso esto, porque pareciera como si estas ramas fueran, como si estas arterias fueran ramas de la arteria braquial, ¿no? Claro, de la arteria braquial, pero en realidad no son ramas, sino que se cruzan por detrás. Se cruzan por detrás
¿Detrás de quién? Detrás del olecrano. Por eso esta rama, esta arteria que une ambos circuitos epicondilio y epitroclear, se conoce como arteria retroolecraniana, porque va por detrás del olecrano. Ya, esta de acá va a ser la arteria retroolecraniana y va a unir ambos circuitos arteriales. ¿Ya, chicos? Muy bien. Miren, a ver, vamos a intentar ver acá algunas imágenes rapidito. A ver, a ver, a ver. Acá está. Miren, miren acá. Vamos a hacer una pausa aquí para ver bien este circuito anastomótico del codo. Ahí está. Miren. Ay, no puedo poner puntero cuando hago zoom, pero bueno. Arteria braquial. Tres ramas colaterales. Arteria braquial profunda, que se va por atrás del húmero junto con el nervio radial, ¿cierto? Esta arteria braquial profunda, miren qué hace por atrás, baja, 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 y acá bota dos ramas, una anterior y una posterior. Una anterior al epicóndilo y una posterior al epicóndilo, ¿cierto? Listo, ahí queda. Sigamos, arteria colateral proximal, arteria colateral medial proximal y arteria colateral medial distal. Esta arteria colateral medial distal va a recibir la anastomosis de la arteria colateral medial proximal y también va a recibir la anastomosis de las dos recurrentes cubitales que vienen acá, ¿ya? Recurrente cubital anterior y recurrente cubital posterior. ¿Por delante y por detrás de quién? De la epitróclea, ¿ya? Continuamos. Arteria braquial baja, baja, baja y se convierte en arteria radial y en arteria cubital, sus dos ramas terminales. Miren quién sale de la arteria radial. Esta. ¿Cómo se llamaba? Recurrente radial anterior, ¿no? Que se va a anastomosar con la rama anterior de la braquial profunda por delante del epicóndilo. Muy bien. Sigamos bajando. Arteria cubital. La arteria cubital botaba dos tronquitos, ¿no? Acá. Tronco de las recurrentes cubitales y tronco de las interóseas. Miren, tronco de las recurrentes cubitales se divide en dos, en una recurrente cubital anterior y en una recurrente cubital posterior. Y ambas van a rodear a la epitróclea, ¿cierto? Y luego se van a unir a la colateral medial distal, pues, ¿no? Muy bien. Y el tronco de las interóseas, miren qué hace. Se divide en una interósea anterior y en una interósea posterior que se va por detrás de la membrana interósea. Acá está la membrana interósea. ¿Y quién sale de la interósea posterior? Esta ramita de acá. ¿Cómo se llamaba? Recurrente radial posterior, ¿no? Porque la recurrente radial anterior salía de la arteria radial. La recurrente radial posterior sale de la posterior y ¿a dónde se une? A la rama posterior de la braquial profunda, ¿cierto? Listo. Y miren chicos, circuito epicondilio, circuito epitroclear y ambas están unidas por una arteria que está atrás. Por eso está en transparencia, ¿no? Atrás de todo. ¿Atrás de quién? Atrás del olecrano. ¿Cómo se llama esa arterita que cruza? Arteria retroolecraniana. Y se acabó. Por eso esta zona del codo es bastante irrigada, ¿no? Y tiene bastantes colaterales. Por eso si es que hay alguna lesión en la arteria braquial, pues no pasa nada, ¿no? ¿Por qué? Porque la sangre va a empezar a irse por las colaterales, permitiendo que el antebrazo y la mano se queden todavía con irrigación, ¿ya? Muy bien, bueno, creo que ya ahí se entendió completamente esto, así que pasemos a la última diapositiva que ya lo habíamos visto anteriormente, que era la región posterior, ¿no? Y en la región posterior, solamente para recordar anatomía de superficie o relieves anatómicos, tenemos a la epicóndilo, a la epitróclea y al olecranon. Cuando el antebrazo está en extensión, estas tres estructuras hacen una línea recta y cuando el antebrazo está en flexión, estas tres estructuras hacen un triángulo. Si es que esta anatomía se altera, pues entonces no se va a ver esta conformidad, ¿ya? Es decir, los tres relieves van a estar a distintos niveles, no se va a formar una línea recta,
por ejemplo, cuando hay alguna fractura o alguna luxación del codo, etcétera, ¿no? Muy bien. No se olviden que acá está el epicóndilo y acá está el olecranon. Entre ambos va a haber un canal, el canal epicóndilo-olecraniano, perdón, epitrócleo olecraniano. Al otro lado, disculpen, disculpen. Este es el cóndilo, este es la epitróclea, ¿no? Acá, canal epitrócleo olecraniano. ¿Y quién va a pasar por ese canal? Por aquí, por esta zona, el nervio cubital. Ya el nervio cubital que se hacía posterior, ¿no? Venía medial y acá se iba por detrás, por el canal epitrócleo olecraniano, para bajar al antebrazo, ¿ya? Y se podía lesionar algunas veces cuando yo me golpeaba el codo, ¿no? Y siento calambre en todo el antebrazo y la mano, ¿cierto? Listo. Bueno, creo que esa es la última diapositiva. Listo, hemos llegado al final, chicos, de la clase de brazo y codo, ¿ya? Espero que se haya comprendido todo. Si tienen alguna pregunta, a ver, levantan la manito, preguntan para poder repetir, ¿sí? A ver, ¿qué más? Muy bien, chicos. Entonces vamos finalizando esta clase. Retornamos en unos 5, 8 minutitos para la clase de anatomía 2, ¿ya?